Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el vídeo de la primera lectura conjunta que hice en el canal. Se trata de Drácula, pero no solamente voy a hablar de Drácula, por eso el vídeo se titula Drácula y Cía, porque voy a hablar de muchos más vampiros, vamos, vampiros a mogollón, no solamente Drácula. Ya los que estuvisteis conmigo en la lectura conjunta, o gente que si no estuvo en esta lectura conjunta ya habló conmigo de libros en otras ocasiones, sabe lo mucho que me gusta a mí la literatura de vampiros desde que era niña y descubrí en la biblioteca una colección de libros sobre el pequeño vampiro. Me llamaron muchísimo la atención y la figura del vampiro siempre me gustó. Nosotros vamos a empezar hablando en este vídeo de los antecedentes de Drácula muy por encima, muy superficialmente, pero Drácula no es el primer vampiro de la historia de la literatura, aunque sí es el gran arquetipo del vampiro. Digamos que Drácula es el vampiro, ¿no? Aunque después vinieron obras posteriores que también engrandecieron mucho este personaje. Pues eso, vamos a empezar hablando muy brevemente de los antecedentes de Drácula, qué había de vampiros antes de que apareciera el personaje de Drácula, después hablaremos de Drácula propiamente dicho y por último de obras posteriores a Stoker, posteriores a Drácula que yo leí y que me han gustado mucho y que os las recomiendo. Asimismo os voy a dejar abajo enlazado el vídeo de José Cruz con recomendaciones de literatura de vampiros. José también es escritor, quiero decir que cuando él habla de vampiros sabe de lo que habla y recomienda, es un vídeo que tiene unas 2 o 3 semanas ya, y recomienda libros de vampiros que yo desconocía totalmente, por eso me parece interesante dejároslo por aquí abajo para que le echéis un ojo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar ya porque hoy hay mucho de lo que hablar. Si tenemos que buscar los antecedentes a la figura del vampiro, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, pero muy atrás. Hay una colección de cuentos hindúes antiquísimos en los que se hablan de apariciones o de seres que vuelven de ultratumba, muertos no muertos, muertos que vuelven de la tumba para buscar a un ser querido o para cobrarse una deuda que tenían pendiente, pero eran seres que no se alimentaban de sangre. Es decir, la figura del no muerto es muy antigua en la cultura de varios países y varios continentes, pero es mucho más moderno el hecho de que los vampiros se alimenten de sangre. En literatura se considera que el primer vampiro del que se puede hablar aparece en el poema Lenore de un poeta alemán del siglo XVIII de apellido Burger. Lenore, que también fue traducido como Leonore, es el poema de una joven que se lamenta porque hace mucho que no ve a su amado que ha ido a la guerra. A medianoche llaman a la puerta, ella va a abrir y se encuentra con su amado que se la lleva con él a caballo. El caballo trota con una velocidad extraña y ella le pregunta por qué, a qué se debe esa velocidad, y su amado le responde que porque los muertos viajan deprisa, que es una frase que utilizará después Bram Stoker en Drácula a modo de homenaje a este primer vampiro de la historia. Ya os digo que este vampiro alemán, de un poema alemán del siglo XVIII, no se alimenta de sangre, es simplemente un hombre que ha muerto en la guerra y que viene a buscar a su amada para llevársela con él a la tumba. Después de esto nos encontramos con La novia de Corinto de Goethe, que es la historia de una joven a la que su familia impide vivir y casarse con el hombre al que ama, y ella muere de la pena, y de esa muerte regresa para unirse y gozar con su amado, y tras esa noche de gozo y placeres lo vampiriza, pero finalmente pueden acabar con ella, quemándola, creo recordar. Y luego más tarde aún, porque aún estamos en Alemania, quiero decir, tanto Burger como Goethe son alemanes, después esta influencia del poema Lenore llega a Inglaterra y Coleridge escribe su Cristabel, que es un poema que a mí siempre me ha recordado un poco a una novela, para mí la gran novela de vampiros, que luego os diré cuál es. Cristabel es la historia de una joven que conoce en el bosque a una mujer misteriosa, no recuerdo su nombre, la verdad, y la lleva a su casa. Esa noche ella tiene unos sueños atroces en los que es vampirizada por alguien con ojos de serpiente que luego reconoce como esa mujer a la que ha recogido. Esa mujer hace muy buenas migas con su padre, que es viudo, y ella trata de que el padre, Cristabel trata de que el padre expulse a esta mujer de casa, pero no lo consigue. Y los temas que trata, que por un lado es el lesbianismo y por otro lado es las relaciones ilícitas, no me sale la palabra,
incesto, porque parece ser que según el poema de Coleridge deja en el aire qué tipo de relación tenía este padre viudo con su hija y qué tipo de atracción sentía Christabel por esta mujer que se encuentra en el bosque y que resulta ser una vampira, ¿no? A mí este poema me recuerda mucho al que para mí es la gran novela de vampiros, la mejor que yo he leído hasta la fecha, que es Carmila de... bueno, no sé cómo lo pronunciáis vosotros, yo siempre lo pronuncio Carmila, no sé realmente si es Carmila o Carmilla, de Sheridan Le Fanu, la historia de una vampira, la primera vampira que tenemos como tal, aunque antes de ella estuvo Polidori. Polidori es el médico de Lord Byron. No voy a hablar mucho de cómo surge la idea de escribir el vampiro por parte de Polidori, porque como me pedisteis que hiciera la reseña de Frankenstein y voy a hacerlo, digamos este encuentro entre Shelley, Polidori, Byron y demás, y cómo surgen obras a raíz de este encuentro, ese verano tremendo que pasan juntos, pues eso ya lo voy a contar en ese vídeo. Pero bueno, Polidori es el médico de Lord Byron y en una reunión entre amigos surge la idea de escribir literatura de terror para entretenerse los unos a los otros. Parece ser que Polidori tuvo ahí la idea que más tarde, no justo ahí, la plasmó y escribió su famoso Vampiro. Esta es una obra de la que ya os hablé en otro vídeo y que me parece un poco floja. Yo no diría que es un gran relato ni muchísimo menos, pero recomiendo mucho su lectura porque aquí sí que empieza a crearse el arquetipo del vampiro que después ya completamente pule Drácula, Stoker con Drácula. Pero el primer arquetipo de vampiro, ese primer intento de crear un arquetipo del vampiro, la hace Polidori. El vampiro como un hombre pálido, serio, incapaz de sentir emoción alguna, sin moral, un depredador en definitiva, porque es lo que es, ¿no? Un depredador. Después de Polidori vendría Carmilla o Carmila de Sheridan Le Fanu, que ya os digo que es la historia de una vampira y de cómo ella se mete en la casa, en el castillo en el que vive una familia y todo lo que conlleva que ella, que al final es un depredador, ¿no? Los vampiros son depredadores, entren en esta familia. Yo creo que Carmila, Le Fanu lo que hace con Carmila es pulir ese primer arquetipo creado por Polidori en el relato titulado El vampiro. Esta vampira es atractiva, también carece de moral, es hermosa, y luego ya llegamos a Drácula. Después de toda, digamos, quedan obras por el medio, ¿vale? Porque surgieron otro tipo de relatos o poemillas y demás, pero digamos que estas serían las obras que más me interesó a mí comentar antes de llegar a Drácula. Yo tengo este libro titulado Relatos de vampiros de Alma Clásica Ilustrados, que tenemos aquí, ¿qué relatos tenemos en este libro? Berenice de Edgar Allan Poe, Deja a los muertos en paz, de Rupach, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Este relato os lo recomiendo muchísimo, es maravilloso. El invitado de Drácula de Bram Stoker, El vampiro de Polidori, La dama pálida de Dumas padre, La familia del Burdalac de Tolstoy, pero no de Lev Tolstoy, de otro Tolstoy. ¿Qué más? La habitación de la torre de Benson, La muerte enamorada de Gautier, Porque la sangre es la vida de Crawford, Carmila de Sheridan Le Fanu y Barney el vampiro, que me gustó muchísimo, este no lo había leído, de James Malcolm Reimer. Y ahora sí, vamos a hablar de Drácula, del vampiro por excelencia. La edición que yo manejé para leer Drácula es esta, de Reino de Cordelia, bellísima edición, muy bonita, con unas ilustraciones preciosas que corren a cargo de Fernando Vicente. He tenido que mirar el nombre. Bueno, una vez dicho esto, vamos a lo que es la obra en sí. La obra en sí se vende como novela epistolar y yo aquí quiero puntualizar una cosa, no es así tanto, no es tanto epistolar. Hay algún telegrama que se envían unos a otros, alguna nota o demás, pero básicamente la novela se construye a través de los diarios personales de una serie de personajes.
Drácula es el personaje del que todos hablan, pero cuyo punto de vista jamás impera. Nosotros no sabemos lo que piensa ni lo que siente Drácula. Lo que sabemos de Drácula exclusivamente es lo que saben los personajes que hablan de él. De manera que no hay un narrador en tercera persona, un narrador tradicional de estos que conocemos del realismo del siglo XIX, no, sino que la novela se construye basándose en el multiperspectivismo. Esta es una palabra que mucha gente creyó que no iba a poder decir sin trabarme, pero sí, multiperspectivismo. El multiperspectivismo se basa en el hecho de que una misma historia se cuente desde perspectivas muy diferentes, a veces un mismo hecho contado desde perspectivas muy diferentes. ¿Qué nos cuenta Drácula? Muy a grandes rasgos, porque yo creo que primero todos sabemos quién es Drácula y segundo nadie sabe realmente, a no ser que haya leído esta novela, de qué va de verdad Drácula. Entonces, para no estropearle la lectura a nadie, la historia va de un hombre que tiene que internarse en Transilvania, en la profunda Europa oriental, una Europa mucho más supersticiosa, más alejada del cientificismo y la racionalidad que imperaba en la Inglaterra del momento. Y va a firmar, va a llevar unos papeles, unos documentos para que un conde transilvano los firme y así entrar en posesión de una serie de propiedades que ha comprado en Londres. Una vez que llega allí, conoce al conde Drácula, que es un hombre muy extraño y cada vez más extraño, cuanto más tiempo está allí, más extraño le va pareciendo todo. Y lo que ocurre en Transilvania lo conocemos a través de este hombre que es Jonathan Harker, que a través de su diario personal nos va dejando reflejado qué opina de Drácula, qué opina de las cosas extrañas que están ocurriendo alrededor y qué conversaciones tiene con Drácula. Entonces conocemos a Drácula a través de Harker, ¿no? de este pasante, de este abogado. Cuando se acaba este diario, digamos, pasamos inmediatamente al diario de otros personajes. Otros personajes como por ejemplo la propia prometida de Harker, Mina Murray, muy preocupada porque no tiene noticias de su prometido, la amiga de Mina Murray, que es Lucy Westenra, que también está teniendo una serie de problemas de salud gravísimos, los tres hombres locamente enamorados de Lucy Westenra, que son el Dr. Seward, Lord Arthur y Quincy Morris, que es un tejano. Los tres están intentando salvarle la vida a Lucy porque está muy enferma y realmente nadie sabe qué tiene, pero uno de sus enamorados, que es el Dr. Seward, una especie de, hoy lo llamaríamos un psiquiatra, me imagino que en la época lo llamarían alienista, escribe a su gran amigo Abraham Van Helsing, que es un hombre muy sabio, anciano ya, y viene para ayudarlos a salvar la vida de Lucy. Poco a poco nosotros nos vamos a dar cuenta a través de todos estos personajes que las cosas que están aquejando a una serie de personas en Londres no están muy alejadas del personaje de Drácula. Drácula tiene algo que ver en una serie de cosas que les están ocurriendo a estos personajes. Muchas de las personas que leían Drácula, que por cierto el primer Drácula es el famoso libro amarillo, a ver si os pongo por ahí alguna imagen, salió el libro amarillo con las letras, creo recordar que en rojo, ya os pondré por ahí la imagen. Pues la gente cuando leía este libro no tenía claro que estaba hablando de un vampiro, es decir, ellos fueron conociendo la historia a raíz de lo que Van Helsing, que es como el gran sabio de la novela, va revelando. O sea, ellos no sabían que estaban hablando de vampiros. Algunos igual podían elucubrar que podía ser algo de vampiros porque igual ya habían leído Carmila o ya habían leído El vampiro de Polidori, eso ya no lo sabemos. Pero que no era tan vox populi como es hoy el hecho de que Drácula era un vampiro. Bueno, una vez que he dicho todo esto, más o menos que os vais a encontrar con una novela construida a raíz de retazos de lo que otras personas piensan, los diarios de unos personajes, algunas cartas, algunos recortes de periódico,
¿Qué más? Bueno, sí, fragmentos de aquí y de allá. El personaje, el que da título a esto, que es Drácula, que por cierto, Stoker durante mucho tiempo tuvo pensado como título El no muerto, pero finalmente se quedó en Drácula. Yo creo que para que no fuera tan evidente, porque nadie sabía quién era Drácula en la época, pero cuando dices El no muerto ya sabes un poco de qué va el asunto, ¿no? En cuanto empiezas a leerlo, para mantener, digamos, el misterio. Bueno, pues esta obra, aunque el protagonista es Drácula, el único punto de vista que no conocemos es el de Drácula. En mi opinión, esto es la fuerza de la novela y la debilidad de la novela. La fuerza de la novela porque siempre te da más miedo aquello que no conoces. Lo desconocido da pavor. No sé si os ha pasado alguna vez. Cuando a algo le pones un nombre, cuando algo sabes lo que es, como que ya tienes el primer peldaño para comenzar la lucha contra ese algo. Pero cuando no sabes quién es alguien, cuando no lo conoces a fondo, el miedo se multiplica por 1000. El hecho de no conocer a ese personaje, todos ellos, sino que tienen que ir elucubrando, luchando contra un enemigo que no conocen en su totalidad, eso hace que dé más miedo la novela. ¿Por qué es su debilidad? Porque os podéis acercar como me acerqué yo, lo cual es un error. Yo he leído mal esta novela, he sido incapaz, la primera vez que la leí me pareció maravillosa, pero esta vez yo ya conocía la historia y fui incapaz de acercarme a esta novela como uno debe acercarse a las novelas de terror, que es convencido de que va a creerse lo que el autor le está contando. Yo no respeté ese pacto con el autor y entonces al leerla había cosas que me quedaron sin explicar, que realmente no tienen por qué explicarse, porque no todo en esta vida tiene por qué explicarse. Hay huecos que uno puede llenar solo, pero hubo una parte de la novela que me resultó asombrosa. Toda la primera parte, yo diría que hasta la mitad, yo diría que los primeros 2/3 de la novela son impresionantes. El inicio de la novela es uno de los inicios más increíbles que yo he leído. La descripción de Jonathan Harker cuando empieza a cruzar desde la Europa occidental hasta la Europa oriental, la manera en la que describe desde la extrañeza ese mundo que para él sí es Europa, pero es la gran Europa desconocida, la Europa supersticiosa, la Europa que da miedo, ¿no? Es increíble toda esta descripción. La parte en la que Jonathan Harker está en el castillo de Drácula es un 10, no, es un 20. ¿Qué ocurre? Que a mí hubo una parte de la novela que se me comenzó a hacer un poco larga, un poco repetitiva, porque no la leí, repito, y el problema no lo tiene Drácula. Yo Drácula considero que es una gran novela y un gran clásico, pero a veces uno no lee bien los clásicos. Esto es lo que me pasó a mí. Yo creo que no lo leí bien, carecía totalmente de inocencia. Fui maleada a leer Drácula y al ir maleada de leer Drácula, en vez de embeberme o embullirme en la propia historia, lo que estaba era todo el día pensando en las cosas que a mí no me explicaban. ¿Cómo consigue tal personaje salir vivo de no sé dónde? ¿Cómo consigue no sé qué? ¿Por qué si le pasó esto a Lucy, ellos no se dan cuenta que Mina no sé qué? O sea, estaba todo el tiempo así. Luego esto sí quiero dejarlo claro porque por un lado quiero ser sincera en cómo fue mi experiencia lectora de Drácula, pero por otro lado es que no es una mala novela. Yo creo que Drácula es un clásico de la literatura de terror, está muy bien escrito, en la época en la que fue escrita la estructura que tiene es extraordinaria, es asombrosa, no es única porque, por ejemplo, era muy habitual en la literatura aunque esta no es exactamente epistolar, pero la literatura epistolar, pensemos por ejemplo también en Frankenstein, que es un poco ese estilo, pero es como, o sea, la gran cantidad de perspectivas, o sea, yo recuerdo cuando estaba leyendo Los detectives salvajes de Bolaño, que cuando estaban hablando de Cesarea Tinarejo y de Ulises Lima y tal, cuando yo veía las distintas voces hablar de personajes que en ese momento pues, me estaban transmitiendo quiénes pensaban ellos que eran esos personajes, cómo los veían ellos, yo recordaba siempre Drácula, porque a Drácula lo conoces a través de lo que todos estos te cuentan y en tu mano está creerlo o no creerlo. Es decir,
que tú no sabes el punto de vista de Drácula, tú sabes el punto de vista de una serie de personas que temen y odian profundamente a Drácula y que no sabes hasta qué punto todo lo que cuentan es absolutamente objetivo. Es lo que tienen los narradores en primera persona, en definitiva, que son narradores muy poco fiables, ¿vale? Nunca sabes qué puede haber detrás de un narrador, qué intención puede haber, en qué estado de ánimo puede estar escribiendo. Dicho esto, que a mí la novela me parece una gran novela y yo no estaba en el estado en el que tengo que estar para leerla, sin embargo, en esas mismas fechas leí Frankenstein y Frankenstein ya fui capaz de poner, bueno, Frankenstein es otro tipo de novela completamente distinta, aunque sean las dos de terror y demás, pero bueno, terror. Bueno, ya hablaremos cuando veamos Frankenstein, pero yo venía de mucha literatura realista, ese es el problema. Yo venía de mucha literatura realista y me meto a leer literatura de terror, que la literatura de terror, algunas novelas tienen su toque fantástico, como es este. Y es como que no he sabido meterme en esta novela. Quiero que quede claro que el problema es mío y no de la novela, porque objetivamente la novela es una maravilla, o sea, una maravilla. Otra cosa es que a mí uno no siempre está en el estado de ánimo para leer determinadas cosas. Y ahora ya, para finalizar, me gustaría hablar de una serie de novelas que yo creo que dieron un paso hacia adelante en cuanto a la literatura de vampiros, ¿no? No voy a hablar de todas las novelas de vampiros que a mí me hayan gustado, porque quizás para más adelante, si os interesa, puedo grabar un vídeo con mis novelas de vampiras favoritas que no sean clásicas. O sea, literatura, por ejemplo, del siglo XX-XXI, aunque creo que del siglo XXI no he leído ninguna de vampiros. Creo que escritas en este siglo no lo tengo muy claro, pero bueno, mis novelas de vampiros favoritas del 20, que sean de calidad y de temática de vampiros, eso puedo dejarlo para otro momento, pero sí que quería hablar de Entrevista con un vampiro y de los vampiros de Anne Rice, por cierto, que murió hace muy poco tiempo esta autora, porque a mí me supusieron una sorpresa enorme. Pensé encontrar literatura de consumir rápido y olvidar también rápido y no es eso en absoluto. Yo creo que tenemos un arquetipo de vampiro hoy en día, lo que hoy concebimos como vampiro. Hoy en día tenemos un arquetipo como vampiro que parte del vampiro de Polidori, ¿no? Entonces parte del vampiro de Polidori, que digamos que se haría todavía el vampiro de barro sin que se le haya dado vida ni forma del todo. Él empieza con esa idea de la persona amoral que se alimenta, que es como un tigre, no se va a comer la cabeza ni va a sentir tristeza por alimentarse de un animal, porque está sobreviviendo, no piensa en eso. Los vampiros eran así en los inicios, pero luego se les añade también un grado de crueldad porque eran seres satánicos, ¿no? Estamos hablando de Polidori, estoy hablando de Carmila, estoy hablando de Drácula. En el caso de Drácula no era un hombre atractivo, de hecho es repelente, huele mal, su aspecto es muy desagradable, es como una especie de bestia, de monstruo horripilante, pero que al mismo tiempo atrapa a la víctima. Carmila era más atractiva, el vampiro de Polidori no decían que fuera feo ni muchísimo menos, pero hay una vuelta de tuerca a raíz de Anne Rice y de sus vampiros, ¿no? Tanto de Lestat como de Louis. Lestat es el vampiro más arquetípico, el heredero directo de Drácula, de Carmila o del vampiro de Polidori, porque tiene que alimentarse y en principio, aunque luego vamos viendo según pasan los libros, que también tiene, bueno, su evolución personal, pero digamos que él se divierte con todo eso y no se plantea nada acerca de su alimentación, de su vida y de ser un depredador, ¿no? De estar arriba en la cadena alimenticia, digamos. Pero Louis es un personaje completamente distinto, es un vampiro distinto, es un vampiro que no quiere hacer daño, que sufre, que Lestat además, que su padre, porque su creador juega con él, intentando hacer
que caiga en la tentación para morder, y él tiene unos dilemas existenciales tremendos. Es una novela muy llamativa, con ciertos toques históricos, aunque yo no la entroncaría como novela histórica, pero sí es cierto que hay momentos en los que cuando ellos recuerdan quiénes eran antes de convertirse en vampiros van a épocas del pasado, ¿no? Ahora el vampiro que hoy predomina y que se ha desvirtuado completamente viene de la maravillosa figura de Louis, un vampiro que es extraordinario, que es un vampiro con todas las cualidades o defectos que tiene un vampiro, pero cargado de dilemas morales y con un concepto existencialista que va trasladándote, arrastrándote a lo largo de toda la novela y trasladándote a esos pensamientos suyos tan oscuros. Pero a partir de ahí, del vampiro que duda acerca de su alimentación, su existencia, y si merece vivir, ¿no? Por todo el dolor que conlleva que él esté vivo, por cómo se tiene que alimentar y mantenerse vivo y demás, a partir de este vampiro se ha desvirtuado completamente la figura del vampiro. Ahora el vampiro es un tipo, mujer u hombre, pero más bien hombre, un tipo guapísimo. Estoy pensando en los vampiros de True Blood, por ejemplo, la serie, o los de Crepúsculo, por Dios, Crepúsculo, a ese Edward Cullen, que eran como guapísimos, que no querían hacer daño al ser humano, que se han reblandecido la figura del vampiro. Y si la figura del vampiro tuvo tantísima importancia ya desde el romanticismo, es porque el vampiro es el otro, es la otredad, es la monstruosidad, y muchas veces es lo que hay de monstruoso en cada uno de nosotros. Nos reflejamos a través de los vampiros en lo que desearíamos, que sería un atractivo increíble, no morirnos nunca, tener el poder de hacer lo que nos diera la gana en cualquier momento, pero al mismo tiempo la dimensión moral de que todo eso conlleva, al que tiene un poco a que moralmente pues tiene, digamos, unas directrices en su vida, conlleva un enorme sufrimiento. La figura del vampiro era una figura profunda, una figura que también refleja toda una época, que son los románticos y su deseo de romper contra todo lo establecido, de ahí que esas figuras que estén tan al margen de todo les gustara tanto. Pero ahora lo que tenemos son personajes completamente blandengues, desprovistos de toda la dimensión moral y existencialista que podían tener esos vampiros de Anne Rice, y están estropeando mucho un personaje que realmente era muy grande. Es decir, lo están convirtiendo en algo que produce risa más que otra cosa, ¿no? Los vampiros, nadie se enamoraba de ellos porque causaban pavor. Lo que pasa que tenían, como buenos depredadores, tenían sus armas para dejar la víctima inutilizada y que la víctima incluso pudiera sentir placer cuando estaba siendo devorada. Pero no inspiraban amor, inspiraban miedo e inspiraban odio. Entonces, para inspirar amor, un personaje como un vampiro, el escritor tiene que ser un gran escritor, porque tiene que ver qué hay de humano o qué hay de bueno en un ser monstruoso para despertar amor en una persona que no es como él, porque entre dos vampiros, un amor entre iguales, pues eso pues tiene sentido, ¿no? Pero no tiene tanto sentido que alguien se enamore de un vampiro. Hay que ser un gran escritor y darle una dimensión moral al personaje y unas dudas y un desarrollo muy, muy interesante. Yo creo que no es casual el hecho de que Drácula, hay un momento de la novela que a mí me resulta absolutamente conmovedor, es el único momento en el que no siento asco por Drácula, cuando él dice que quiere una compañera que lo acompañe toda su vida, que entronca también con Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, digo la novela Frankenstein, pero me refiero al monstruo, pidiendo una compañera, alguien que sea como él. ¿Por qué alguien que sea como él? ¿Por qué Drácula quiere convertir a una mujer en vampira y que sea como él? Porque ¿quién lo va a amar si no es como él? Es un monstruo, es un ser degenerado, depravado, es lo peor. Y en el caso de mi pobrecito monstruo de Frankenstein, que a ese lo he querido desde que apareció por primera vez en la página, no como a Drácula, que es un personaje que te despierta más rechazo, ¿no? Pero en el caso de Frankenstein, porque al ser rechazado por su propio creador, ¿quién lo va a querer
si no es alguien que es como él. Entonces, por eso digo que hemos desvirtuado completamente la figura del vampiro. Autores muy malos han escrito novelas muy malas. Sin embargo, la idea de que un vampiro en toda su monstruosidad pueda despertar el amor de un humano en vez del miedo o el odio, el asco, el rechazo, sí es interesante, pero tiene que ser un gran autor dándole unas dimensiones a ambos personajes, el monstruo del que se enamoran y el ser que se enamora, dándole una dimensión muy profunda a ambos personajes. Y yo creo que eso es todo lo que tenía que deciros. Si hay alguna novela de vampiros que hayáis leído me recomendéis, por favor, dejádmelo en comentarios. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.